Hola, bienvenido a una nueva edición de Cuestionando lo Establecido, un canal dedicado a comerte la cabeza, a reflexionar en profundidad, a tener un pensamiento crítico, profundo y libre de las cosas y a ser un poco disruptivo a la hora de pensar soluciones. Bueno, hoy vamos a hablar del tema de la vivienda en España, que es un tema muy complejo, complicado, pero muy interesante a debatir. Vamos primero a ver cuáles son los principales problemas que tiene la vivienda en España y luego iremos viendo algunas soluciones posibles, fáciles, para que estos políticos, que a día de hoy son bastante inútiles, se pongan un poco las pilas y empiecen a arreglar los problemas que tenemos. Bueno, en España hay un grandísimo problema de vivienda y tenemos sobre todo el problema de que la vivienda cada vez es más cara porque la oferta y la demanda está aplastando el porvenir de los jóvenes con unos precios totalmente imposibles de sostener para nadie que no sea millonario o que tenga una vida muy acomodada. Cada vez es más difícil con un sueldo medio, ni siquiera mínimo, con un sueldo medio, poder vivir en una casa. Por supuesto, solteros es casi imposible, pero incluso en pareja muchísima gente joven no puede ni alquilar ni comprar una casa y están con 30 y pico años viviendo con los padres. Por supuesto, habrá gente que lo haga por vagancia, pero muchos de ellos lo hacen porque no saben cómo plantear el tema de adquirir o alquilar una vivienda digna para poder vivir con su pareja o independizarse o lo que sea. Bueno, ese es el problema fundamental que tiene España, uno de los más gordos, porque la vivienda es el gasto principal que tiene cualquier persona para poder sobrevivir y es lo que influye y hace un efecto dominó en todo lo demás, como es el empleo, los precios, la compra, etc. Bueno, en España hay más de 3 millones de viviendas vacías. Cuidado que el dato es gordo, ¿eh? Hay más de 3 millones de viviendas vacías sin usar. Eso es un dato que ahora veremos más en profundidad. Por otro lado, el suelo en España está totalmente bloqueado. Si tú quieres construir o simplemente comprarte una parcela para hacerte una casita y no eres un constructor grande, sino que eres un particular, te va a costar Dios y ayuda poder construirte una casa de 60 metros cuadrados en la huerta o en el campo, donde sea. Además, los impuestos asociados a la construcción de viviendas son ingentes, incomprensibles, hasta el punto de que a veces te puedes gastar la mitad del presupuesto de la construcción en impuestos directos, permisos e impuestos indirectos, tasas, etcétera. Hasta la mitad te puedes gastar en que el Estado se lleve tajada de que tú tengas una vivienda o que construyas unas viviendas para terceros. Por otro lado, la vivienda de protección oficial está totalmente parada, prácticamente parada. Es una vergüenza lo poco que se está construyendo y a los constructores, las instituciones que promueven la construcción de vivienda oficial no les pagan suficiente como para que al constructor le pueda compensar hacer la vivienda de protección oficial. Entonces, al final, lo que ocurre es que nadie construye vivienda de protección oficial porque a nadie le interesa. Además de esto, tenemos el problema de que la legislación española no protege al tenedor de vivienda que quiere ponerla en alquiler y cada vez son más los casos de viviendas ocupadas en España. Es verdad que solo estamos hablando de unos pocos miles de casos al año, pero es que unos pocos miles de casos al año es mucho y suficiente para generar miedo en el tenedor de vivienda o en el propietario de una simple vivienda que quiere arrendar para sacar un pequeño beneficio, y entonces eso hace que muchas viviendas estén vacías sin usar porque el propietario prefiere no alquilar a exponerse al problema de alquilar y que luego unos inquilinos no le paguen y no les pueda echar nunca en ningún caso. Además, tenemos una ley que no protege a la persona que es desahuciada y eso hace y favorece que no se pueda echar a la persona que no paga, porque no tenemos dónde ubicarle y no se va a quedar viviendo una familia de 5 personas en la calle. Entonces, todo eso se tiene que solucionar porque si no los precios van a seguir subiendo y no va a haber nadie que le ponga freno a esta locura. ¿Cuáles son mis soluciones? Voy a ir tema a tema diciendo soluciones fáciles para que la cosa empiece a arreglarse. En primer lugar, he de decir que yo creo que el suelo se debería liberar en función de un algoritmo muy similar al que tenemos, por ejemplo, con las farmacias o los hospitales. Cuando tenemos una población de X miles de habitantes, automáticamente el gobierno
otorga licencias nuevas de farmacia para que haya farmacias en esas nuevas zonas. Por eso en España todos los barrios y todos los pueblos tienen su farmacia. Siendo licencias controladas limitadas, o los taxis, por ejemplo, funcionan igual, cuando aparece un nuevo pueblo o un nuevo barrio que crece, automáticamente se le otorga una licencia o dos de farmacias para que la gente puje, compre la licencia de esa farmacia y pueda ejercer la venta de medicamentos en ese barrio. Y lo mismo ocurre con los taxis, ¿vale? Si una ciudad crece mucho, se otorgan nuevas licencias de taxis para que se pueda dar salida a las necesidades del barrio o de la ciudad. Lo mismo debería ocurrir al liberar suelo y no está ocurriendo. Si tú ves que una ciudad está creciendo, automáticamente debería haber un algoritmo que liberara suelo así y hiciera recalificado y construible nuevo suelo por sistema. Lo que no puede ser es que una ciudad esté creciendo y el ayuntamiento o el Estado frene el que se construya nueva vivienda porque no están liberando nuevo suelo. El suelo se debería liberar automáticamente por ley como algo obligatorio cuando un pueblo o una ciudad crece o cuando un barrio se está expandiendo o cuando hay más demanda que oferta. Si en una ciudad hay más demanda que oferta y los precios empiezan a subir, automáticamente por ley debería ser obligatorio que se liberara suelo. Estamos en una corruptela vergonzosa en la que se frenan las concesiones, en las que se dan a dedo, en las que se bloquea suelo, no se está construyendo y la gente está sin una casa donde poder vivir. Esto es una vergüenza absoluta. En España hay que liberar suelo ya, hay que agilizar los trámites para concesión de suelo urbanizable ya rapidísimo y no puede ser que un proyecto esté meses esperando que se recalifique. Esto es una vergüenza. Por otro lado, yo soy un clarísimo defensor de poblar la España vaciada. El 90% más o menos de la gente en España vive en el 10% del territorio, que es Madrid, Barcelona y las zonas turísticas de costa. La inmensa mayoría de los españoles viven en estas grandes ciudades o cerca de la costa. La excepción sería una ciudad como Sevilla, pero que sigue estando razonablemente cerca de la costa. Es decir, que hay como un donut central, hay un rosco central en todos los pueblos que van pues por Salamanca, León, Palencia, haciendo así como un círculo, ¿vale? Que está totalmente vacía y que ahí los precios son ridículamente bajos y donde sí que hay oferta de casas. De hecho, gran parte de las viviendas vacías que hay en España están en ese rosco central de la España vaciada. Si ese rosco se poblara, los precios se igualarían. ¿Por qué no? Y aquí lanzo una idea. Hacemos una legislación que permita a todos los empresarios estar exentos de pagar impuestos durante 5 o 10 años si deciden montar sus empresas en las zonas declaradas como España vaciada. Sería una buena manera de crear empleo en esas zonas para que la gente pueda trabajar cerca de donde vive y dar incentivos para que haya empresas que en vez de establecerse a las afueras de Madrid, se establezcan a las afueras de Palencia o a las afueras de León, que es muchísimo más rentable y el suelo es baratísimo también para las naves industriales para empresas. Además, se podría hacer también una exención de impuestos para todas aquellas personas que puedan teletrabajar y que decidan mudarse a zonas de la España vaciada. Y también se podría dar beneficios fiscales a todas las empresas que liberalicen el trabajo dando teletrabajo a empleados que acaben viviendo en zonas de España vaciada. Es decir, que podemos incentivar a través de exenciones fiscales el que la gente emprenda, trabaje y viva en las zonas de la España vaciada. Solo con eso se podría ocupar gran parte de la vivienda que está vacía y aliviar la presión y la competitividad en precios de las zonas calientes de vivienda en España. Por otro lado, tenemos el tema de la legislación. La gente no se da cuenta del perjuicio tan grande que supone para la vivienda en conjunto que las casas se puedan ocupar libremente sin que te echen y que los inquilinos que están alquilando una casa, cuando dejan de pagar, tarden tantos meses en ser echados del domicilio. Esto es muy grave, no porque sean millones de casos, sino porque es un efecto disuasorio para que la gente construya y alquile.
Si yo soy una persona que tiene 2 viviendas y quiero alquilar una y me entero de que un ocupa se podría meter en mi casa, o me entero de que si la alquilo y me dejan de pagar, la gente podría quedarse en la propiedad sin pagar durante meses o incluso años, ¿yo qué voy a hacer? Pues yo voy a decidir no alquilar. Y voy a decidir que si la casa está vacía, a lo mejor prefiero tapiarla a dejarla servible. O incluso, a lo mejor prefiero tenerla de segunda vivienda y no complicarme la vida con problemas. Pero si la legislación protegiera de forma impecable y tajante al tenedor de vivienda, eso estimularía que mucha gente que se está planteando invertir en una casa para alquilarla, lo hiciera. Y estaría incentivando reformar mucha vivienda antigua que está inservible, destruida y abandonada prácticamente y vacía, porque la gente no quiere invertir en un negocio que no es rentable porque tiene mucho riesgo para el que emprende en ese sector. Deberíamos proteger con la legislación a los emprendedores, empresarios y constructores que deciden reformar y construir vivienda. Eso es gratis, ¿eh? Esto no cuesta nada, esto no le cuesta a las arcas públicas, simplemente es que la policía, cuando tú denuncies que la casa es tuya, puedas echar rapidísimo a la gente que te ocupa la vivienda o que está ahí sin pagar la cuota de alquiler de tu casa. Esto es básico para que España sea un país interesante, para que entre inversión extranjera para construir vivienda y también para que los constructores españoles construyan vivienda y los tenedores de 1 o 2 casas que pueden ser susceptibles de alquiler decidan invertir para reformarla. Nunca se va a invertir para reformar cuando tú tienes riesgo de que 1 de cada 10 veces te quedas sin casa durante 2 años. Para esto, poder hacerlo, España tendría que tener unas políticas de rescate de personas desahuciadas, no delincuentes ocupas, pero sí familias desahuciadas. Deberíamos tener unos centros que puedan acoger de una forma temporal a esas familias para que los desahucios no sean un drama tan grande como son ahora, para que la opinión pública no se nos eche en contra y para que los empresarios que construyen y alquilan tengan facilidades para echar a la gente que no paga. Entonces habría que hacer una ley muy eficaz para poder echar en 24 horas a una persona que te ocupa la casa o que no te paga el alquiler. Bueno, 24 horas para un alquiler no, pero a lo mejor dejar 2 meses y a los 2 meses de impago fuera, ¿vale? Bueno, y luego a su vez que una familia que no puede pagar la casa y se queda en la calle y no tiene acceso a vivienda, que tenga un plan de contingencia, y estamos hablando de unos pocos miles de casos, no son muchos los casos, ¿vale? Unos pocos miles en los que se cumplan ciertas condiciones donde luego puedan ir a un sitio para no quedarse en la calle. Esto tendríamos que hacerlo ya, pero ya mañana, o sea, en 24 horas habría que cambiar esta legislación. Por otro lado, tenemos el tema de que mucha gente se quiere ir a vivir al campo, pero no puede porque la ley del suelo española prohíbe que la gente construya en suelo rústico. Ya, pero ¿qué pasa si yo, que esto me lo he planteado muchas veces para mí mismo, para mi vida, qué pasa si yo compro una finca en el Quinto Pino de 20.000 metros cuadrados, de varias hectáreas, y decido en un terreno de 3 hectáreas o de 4 hectáreas, que es un terreno gigante, construirme una casa de 80 metros cuadrados? Bueno, eso, la legislación lo ampara. Nos permite, si vamos a usar el suelo de una forma rústica, agraria o similar, dedicar parte del suelo a construir una vivienda para habitarla. Pero los trámites, requisitos administrativos son tan engorrosos, es tan improbable poder hacerlo eso de una forma fácil y efectiva, que mucha gente no invierte en adquirir parcelas y fincas en el campo para vivir porque teme que al final no le consigan dar los permisos o que tarde 5 años en que les den los permisos para construir una vivienda ridícula de 80 o 100 metros cuadrados en una finca de 40.000 metros cuadrados, ¿vale? Es absurdo porque eso no genera ningún perjuicio. ¿Cuánta gente querría tener un cultivo ecológico en el campo? Yo es que querría hacerlo, lo he intentado hacer y las trabas son tan grandes que me han disuadido por ahora, aunque en un futuro seguramente lo acabe haciendo. Pero ¿cuánta gente querría irse a vivir al campo ganando muy poco dinero, teletrabajando, y a lo mejor se gana en un teletrabajo 300 o 500 euros y luego vive de su propia tierra, labrando y teniendo sus gallinas y tal? Pues yo creo que mucha gente. Y eso, no te digo que alivie el 100% del problema, pero a lo mejor dando salida a suelo rústico de esa manera y aliviando los trámites administrativos para
poder construir en fincas grandes, podríamos aliviar que el 1, 2, 3, 5% de la demanda de vivienda en España, probablemente sí. Poquito a poquito hay que ir aliviando, y un 2, 3% de la población que consiga vivienda de esa manera y se vaya a la España vaciada para tener autocultivos es un porcentaje muy interesante que deberíamos agilizar y favorecer cuanto antes. Por último, España cobra unos impuestos desmedidos, unas tasas y costes administrativos directos o indirectos con trámites y certificados que hace que sea carísimo construir casa, y eso está haciendo que la casa suba de precio. Eso habría que abaratarlo y el Estado debería de dejar de meter sus manazas asquerosas en todos los procesos de la vida básica del país. No puede ser que España, como Estado, como gobierno, meta sus manazas una y otra vez en todo, incluido la vivienda. Bueno, estas serían más o menos las directrices que yo seguiría. Creo que es un problema muy grave que deberíamos solucionar cuanto antes, y si hacemos todo esto bien, creo que liberando suelo, llenando la España vaciada, liberando suelo rústico para hacer un porcentaje pequeño de construcción para vivienda y autocultivo, bajando las tasas y los trámites y los impuestos de la construcción y protegiendo a los tenedores y dando salida más rápida y más eficaz y justa a los desahucios, podríamos solucionar el problema en cuestión de meses. Ni siquiera de años, de meses. Y no haría falta probablemente invertir en vivienda de protección oficial. Bueno, espero que te haya gustado este vídeo. Te animo a que reflexiones en profundidad y comentes lo que te parece. Y nos vemos en el próximo vídeo.